Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que estén muy bien y pues bueno, estamos hoy ya con nuestro episodio número 13 de Familias y Funcionales y estamos muy contentas, de verdad, muy felices porque podemos compartir este tema con ustedes. Y hoy es un tema, la verdad que sé que va a ser de mucha bendición para aquellos que lo escuchen. Y pues bueno, ¿cómo estás, Denise, el día de hoy? Muy bendecida. Qué bueno que se conectan. Ya tenemos aquí algunas personas conectadas. Les invitamos a que compartan el video para que más gente se pueda integrar a esta plática. Sí, síganse conectando. Mientras tanto, vamos a dar este pequeño espacio, un pequeño comercial para que puedan compartir, ya sea por WhatsApp, por Facebook. Ayúdanos a compartir para que esta palabra llegue a más personas. Amén. Bueno, pues gracias por compartir. Gracias por aquellas personas que nos están viendo en este momento. Como saben, el programa se queda grabado para que lo puedan ver más tarde. Y pues bueno, vamos a entrar ya de lleno al tema, pero antes que nada quiero preguntarte, Denise, ¿cómo estás el día de hoy? Muy contenta de estar aquí con todos ustedes, de poder venir a compartir un tema más. Ya vamos en el episodio 13. Qué rápido pasa el Sí, tiempo. Me siento contenta y agradecida con Dios y con ustedes por estar aquí. sí. Pues bueno, muchachos, pues hoy vamos a compartir este tema que se llama En Dios encontramos sanidad. Creo que no se escuchó la voz de Denise. Nuevamente le pregunto, ¿cómo estás, Denise, el día de hoy? Contenta, agradecida, bendecida. Ya vamos en el episodio 13. Qué rápido pasó el tiempo. Me siento muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, entonces el tema de hoy lo llamamos así, en Dios encontramos sanidad. Y es que a veces pensamos que la sanidad solamente es algo físico. A veces cuando escuchamos la palabra sanidad normalmente se nos viene a la mente algo Lo físico, como relacionamos con la salud. con la salud, ajá, como por ejemplo cuando alguien sana de una enfermedad, alguien sana de una herida visible. Pero también hoy queremos hablarte de esa sanidad del interior, esa sanidad del alma, porque muchas veces esas heridas no se ven, las heridas que tenemos en el corazón, las heridas que han afectado nuestras emociones, y Dios es un especialista en sanar esas heridas. Mira, hay algo que quiero compartirte que viene en Jeremías 33:6 y dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, Dios a través de su palabra nos da la medicina para nosotros poder ser sanos. Y yo creo que todos cuando llegamos a buscar de Dios o cuando antes estábamos sin Dios, yo creo que todos venimos con un corazón, llamamos así como la típica frase de vengo con un corazón roto o vengo con un corazón herido. Entonces Dios siempre es un especialista en sanar aquello que no se ve, pero yo creo que a cierto tiempo es manifestado en nuestras actitudes y en nuestra forma de hablar, en nuestro comportamiento. Las heridas que son invisibles se manifiestan visiblemente por cómo nos comportamos, con las actitudes que tenemos y por cómo hablamos. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos una vida plena. Pero, ¿cómo es esto? O sea, Él primero tiene que venir a sanar aquello que te digo que es invisible para que nosotros podamos llevar una vida feliz y una vida plena. Y claro que sí se puede. Y, no es, y la felicidad que viene de parte de Dios es un gozo que no solamente es cuando todas las cosas funcionan bien, sino también cuando a veces de repente hay luchas, hay pruebas, hay desafíos, aún en medio de eso podemos experimentar el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya primero ha traído una sanidad a nuestro interior. Y bueno, pues de ese tema estaremos hablando el día de hoy, de las heridas emocionales, que por fuera se ve que llevamos una vida normal. Muchas veces vemos a personas normalmente, pero si tú te das cuenta, las heridas que vienen cargando desde su niñez, porque hay heridas que vienen desde la niñez, no sé si... La mayoría de las Ajá, heridas se viene desde la niñez. sí. La mayoría de las heridas vienen desde la niñez, o sea, desde que nosotros empezamos a tener conciencia, nos damos cuenta que somos afectados, ya sea por nuestros mismos padres, por nuestro primer círculo, que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, vienen a traer heridas a nuestra vida, o quizás en la escuela.
¿verdad? Cuando desde el momento en que empezamos a crecer y a convivir con otras personas, empezamos a tener heridas, A ser lastimados. a ser lastimados. Pero hay algo que yo pienso que es inevitable, aunque pongamos una careta hacia las personas, hacia nuestros allegados, yo pienso que la tristeza del alma no se puede negar y no se puede evitar. O sea, ves a una persona y te das cuenta que Sí. está triste, o sea, que hay algo en ella que no está bien, que muestra que está, Sí. o sea, muestra la herida. Sí. Como tú dices, a través del carácter, de las actitudes, de las acciones, no sé, tengo esa manera de poder leer o ver a las personas como que los ojos, la mirada no miente, Ujú. se nota cuando alguien está herido. Sí, tienes razón. Y es que hemos aprendido a vivir con el alma rota. O sea, muchas personas que no han conocido realmente a Dios, digo realmente porque para conocer a Dios, cuando tú conoces a Dios, las heridas empiezan a ser sanadas y tu forma de hablar y tu forma de comportarte es diferente. Pero entonces, a veces la mayoría de las personas que no conocen a Dios aprendieron toda su vida, no sé, hay personas que tienen 30, 40, 60 años, ya mayores de 60 años y saben que siguen viviendo con el alma rota. O sea, dicen, para mí ya es normal vivir así. Se acostumbra. Sí, cargando heridas no sanadas desde su niñez, desde su adolescencia, desde su juventud. Entonces, pero Dios no quiere que sobrevivamos, que aprendamos no solamente a sobrevivir, sino que vivamos una vida plena. Él es un Dios que sana lo profundo del corazón. Dios quiere que llevemos paso a paso la sanidad. Y es que la sanidad se lleva paso a paso. A veces creemos que también algo que quiero comentar es que a veces creemos que por conocer a Dios nunca va a haber una herida en nosotros o no estamos expuestos a ser lastimados, pero claro que sí, nada más que la sanidad tiene que ser paso a paso. Así es. Y hay una cita, Denise, fíjate que aquí hay una cita que a mí me gusta mucho, viene en Salmos 147:3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quebrantado se refiere a un estado de humillación. Es un dolor profundo y reconoce la necesidad de Dios. Una persona quebrantada es alguien que reconoce que necesita a Dios. Entonces yo creo que, no sé si alguien se identifica con esta palabra, pero hemos llegado yo creo que todos a los pies de Dios con el corazón quebrantado. Totalmente. Que, o sea, deshecho, hecho pedazos. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida, porque ha habido heridas desde nuestra niñez, de nuestra juventud, que siguen supurando. Pues y es que a veces una herida, sabes que así como la conocemos físicamente, una herida, si tú no te tratas la herida se te puede infectar y supura pus, ¿verdad? Y duele y huele mal. Entonces eso sucede también con las heridas del alma, cuando no se trata. Entonces, quebrantado es una persona en un estado de humillación completo y reconoce la necesidad que tiene de Dios. Es una persona golpeada por la vida, por el sufrimiento, por la decepción, por el abandono, por el rechazo. Yo creo que también cuando, por ejemplo, yo había una herida muy marcada en mi vida que era el rechazo de mi padre o el abandono de mi padre. Entonces, cuando llego a conocer de Dios, lo primero que el Señor hace es sanar esa herida que yo tenía, porque esa herida, ¿sabes qué me provocaba? El yo ser enojona, el yo ser hiriente con mis palabras, el rechazar, el menospreciarme. Se manifiesta, ¿verdad? Sí, o sea, siempre, o sea, a veces podemos ver a personas normales, pero si tú te das cuenta, ya cuando le empiezas a escuchar cómo habla, a veces el ser tan desconfiado es porque también hay una herida de rechazo. Yo me he fijado que cuando una persona es muy, muy desconfiada es porque hay una herida de rechazo en su vida. Entonces lo que haces es ponerte una careta de ser persona dura, de persona rígida. ¿Para qué? Para que nadie más pueda rechazarte, para que nadie más pueda lastimarte. Y Dios no quiere que tengamos un corazón de piedra, sino que Él viene a convertir los corazones de piedra en corazones de carne. Amén, sí. Ajá. Entonces, a veces también venimos con un corazón bien quebrantado a causa del pecado, porque el pecado también causa en nosotros heridas. Y pues... Te quiero hacer una pregunta. Sí, a ver, dime. ¿Cómo fue que tú, cómo fue que Dios llevó esa sanidad en ese proceso que dices que tenías esa herida tan marcada de tu papá? O sea, ¿cómo fue que Dios trató contigo paso a paso en esa área? Bueno, por ejemplo, mi papá, aunque viví con él hasta los 21 años que me casé, viví con él,
nunca fue una persona amorosa. Entonces, al contrario, en vez de recibir amor de él, siempre recibí palabras ofensivas. Siempre recibí palabras que criticaban aún mi físico. O sea, él ponía apodos, él no nos llamaba por nuestro nombre. Sí tengo también recuerdos de por ejemplo, tenía algunas vacaciones con él, de cuando andaba feliz, nos hacía reír a todos. También tengo esos recuerdos. Pero pues tú sabes, ¿no? O sea, a veces cuando alguien te dice palabras hirientes y más siendo tu papá, o sea, se quedan muy marcadas. Entonces, esas heridas, yo me acuerdo que cuando comencé a conocer de Dios, lo que hizo Dios fue que yo tuve una visión y yo me vi en un cuarto a solas, encerrada, y en ese cuarto era oscuro y en ese cuarto se escribían las palabras que mi papá me había dicho. Entonces eran muchas palabras hirientes, o sea, te digo, criticando mi físico, mi forma de ser, no lo vas a poder hacer. Por ejemplo, mi papá me decía a mí que el hombre con el que yo me casara me iba a traer golpeada, que era lo que me tocaba vivir, que era una inútil, o sea, muchas cosas hirientes. Entonces yo me llegué a ver en ese cuarto cuando conozco de Dios, Dios me llevó a tener esa visión. Entonces Dios y vi como Dios, una mano empezaba a borrar cada palabra que estaba ahí. Y entonces hasta el día de hoy el Señor sigue trabajando en sanar cada herida que hay en mi corazón. Entonces el amor de Dios sanó las heridas. Y ¿sabes qué? Llegó un momento donde esas heridas estaban tan infectadas que yo estaba hablando por la herida y infectando a las personas que estaban a mi alrededor, porque ya había afectado mis relaciones con mis amigos, porque yo hablaba a las personas cosas hirientes antes de conocer a Dios. Yo ponía apodos, yo criticaba, yo hacía bullying. O sea, era como que tú ponías en práctica lo recibido. Ajá, exacto. Yo crecí creyendo que si tú te enojabas, si tú te enojabas, o sea, más bien lo mío pasaba de ser un enojo a airarme. Entonces, como eso lo veía en mi papá, yo me imaginaba que tenía que hacer lo mismo, que si me enojaba tenía que insultar, tenía que agredir para sacar mi coraje. Y eso fue por todas las heridas que no tenía sanadas en ese momento. Al contrario, estaban tan infectadas. Llega el momento en que me caso y empiezo a hacer lo mismo con mi esposo. Entonces, hasta que ya yo misma gritaba desesperadamente, necesito ayuda porque no quiero ser, o sea, no podía cambiar porque intentaba cambiar un tiempo, pero volvía a ser igual. Y era una persona bien desconfiada. Entonces, ¿sabes qué? Dios empieza a sanar y cada palabra hiriente hizo una herida en mi corazón. Me veía totalmente desenfocada, me decía mi papá que yo era una buena para nada, que no iba a lograr nada, que siempre iba a ser una mantenida, cosas así. Entonces, que no tenía mente para hacer algo bueno. Entonces, todo eso Dios lo empezó a sanar y hoy puedo ver cómo Dios me ha hecho una persona que puedo sentir amor y que puedo ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo, porque sé lo que se siente estar herido en esa manera. Amén, así es, totalmente. Eres un ejemplo de sanidad de parte de Dios. Sí. Me gozo por lo que Dios ha hecho en tu vida y me da mucho gusto porque vemos que tienes una manera de hacer las cosas, te admiro mucho y esas palabras que tu papá a lo mejor te marcó porque lo hizo en su sí. ¿Cómo se dice? En su, o sea, no creo que lo haya dicho con el conocimiento, o sea, lo dijo en su, pues, no sé. Es que lo más probable es que él haya tenido una niñez mismo, difícil y lo más probable es que él no recibiera el amor que necesitaba. Y más, o sea, el amor que todos necesitamos es el amor de Dios. Así es. Qué bueno los que tienen papás que pueden amar, que pueden sanar, que pueden corregir con amor, que pueden instruir a sus hijos, o sea, pero yo creo que mi papá, o yo digo, quizás mi papá tampoco nunca recibió eso, ni el amor, ni la corrección con amor, entonces, hoy lo puedo ver desde otro punto. Antes no, o sea, después que lastimó tanto mi corazón estaba lleno de resentimiento, de odio, y todo eso lo empezó a sanar Dios. Entonces llega el momento donde lo puedo tener enfrente y pues poder entablar una conversación con él y hasta yo pedirle perdón a él también. Y eso es solamente algo que Dios puede hacer en tu vida. Así es, totalmente la sanidad de Dios. Y es la importancia del conocimiento, porque como decías tú, hablamos desde la herida, pero pues no, nuestros papás desgraciadamente pues no lo tuvieron, ¿verdad? Sí. Enseñaron desde la ignorancia, marcaron desde Sí. la ignorancia. Sí. Entonces el amor de Dios viene a cubrir multitud de errores, dice su palabra. Sí, exacto. Ajá. Entonces yo creo que es muy importante
el conocer a Dios, porque Dios va sanando y vendando las heridas. Y si Él venda las heridas, ¿sabes por qué se vendan las heridas? Para que ya no sean visibles al enemigo, porque el enemigo constantemente quiere estar tocando esas heridas. Yo creo que cada uno de nosotros hemos sido lastimados en algo. Y el enemigo, yo me he dado cuenta que mucho en mi vida el enemigo siempre ha querido tocar mi autoestima. Siempre mi autoestima, y empezó por hacerlo a través de la vida de mi padre. O sea, desde yo muy pequeña, mi papá, en vez de llamarme por mi nombre, me ponía apodos, por ejemplo. Entonces, imagínate siendo un adolescente, cuando tu identidad se está formando, y recibir palabras hirientes cuando tu identidad se está formando. Entonces, ahora yo estoy agradecida con Dios, porque gracias a que Él sanó y vendó mis heridas para que el enemigo no pudiera estarla tocando, y de repente hay veces que uno se ve al espejo y sí te ves, o sea, a veces hasta viene a la memoria. Viene a la memoria, o viene un desenfoque, de repente te empiezas a ver físicamente cómo estás, pues que el cuerpo ya cambió, empiezas a verte los defectos, pues por la edad o por los años, empiezas a verte te digo, desenfocadamente, pero luego Dios me recuerda la identidad que ha puesto en mi vida. Y es seguir, o sea, cuando me doy cuenta de la identidad que ha puesto, que soy hija, que soy amada, que soy acepta, que Él me ama, entonces todo lo demás se empieza a borrar y me vuelvo a enfocar en lo que Dios dice de mí. Amén. Entonces, por eso es muy importante conocer la palabra, porque a través de la palabra nos damos cuenta que es la medicina que nosotros necesitamos y es la paz que Dios quiere darnos. La sanidad. La sanidad. Uh-huh. No sé si tú quieras agregar algo más. Bueno, ya puedo pasar al punto. Sí, ajá. Pues bueno, Dios nos habla de la paz en medio del caos. Y bueno, Ajá. yo pienso que a veces nosotros pensamos que por ser creyentes, bueno, los que ya estamos aquí, ¿verdad?, en este caminar, que ya no vamos a tener que enojarnos nunca. O sea, somos una obra andante, como ya lo había comentado antes, en la que Dios está haciendo, nos está formando. Y aún en medio de los procesos difíciles, porque nunca vamos a dejar de pasar situaciones. Siempre, mientras estemos aquí en la tierra, siempre va a haber algo que cambiar, Sí. algo que Dios va a trabajar, algo que Dios tiene que sanar, que procesar. Venimos tan contaminados de una vida sin Dios. Por ejemplo, yo me acerqué y ya dije, quiero un encuentro con Dios a los 20 y tantos años. O sea, imagínate, todos esos 20 años atrás o 20 y tantos años atrás, estuve contaminada, estuve sin Dios, estuve desviada. Entonces, todo esto, todos esos años se tienen que volver a retomar, se tienen que volver a la vialidad a la que Dios nos envió. Entonces hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer, y vamos a tener dificultades y vamos a tener momentos difíciles y momentos de caos, como lo mencionaba, pero hay una palabra que nos dice Juan 14:27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí vemos que entonces, si habla de que su paz Él no la da como el mundo, entonces nos está hablando de que hay dos tipos de paz. Y también nos mencionan dos espíritus, la turbación y el miedo. Y a veces es lo que pasa cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y sentimos que no tenemos el control, está en un caos total, pero hay en medio de ahí viene la paz de Dios, tenemos esa garantía, tenemos ese seguro, ese soporte, ese abrazo del Padre, donde Él viene y nos abraza y nos llena de su paz, y aún en medio del caos poder tener, y eso no quiere decir que nosotros no vamos a pasar por situaciones difíciles, que todo va a estar bien, que ya la vida es color de rosa, que ya todo es perfecto, que ya es puro amor. No. Nosotros también pasamos por situaciones, pero hay situaciones en las que son necesarias, como tú decías. Todo eso que tú acarreabas, Dios lo vino a trabajar y está haciendo cosas, o sea, está viendo frutos, ¿verdad? Porque las palabras con las que a ti se te marcó, que no vas a hacer esto, no vas a poder hacer algo bueno, vemos que es totalmente diferente, porque en Dios viene a formarnos una identidad. Y ese es su amor, su paz, es maravilloso como Dios viene, nos abraza, nos limpia, nos venda, nos sana y nos restaura, pero todo lleva un proceso. O sea, la sanidad no se da instantánea. No, como un milagro es instantáneo. O sea, algo que pasa como que una varita mágica, no. Me choca mucho cuando yo veo testimonios o escucho personas hablar y fueron marcados por sus papás y hay alguien o por alguien que los dañó, y es de que tienes que perdonar. Tienes que perdonar porque Dios dice que honrarás a tu padre y a tu madre, y que tienes que perdonar, y no es mal odiar. Oye, espérate, me dolió, o sea, sí quiero perdonar, pero o sea, es un proceso. No es algo instantáneo, o sea, es algo que tiene que irse dando. No sucede de la noche a la mañana. No sé si quieras comentar algo acerca de esto. Sí, pues hablando acerca del versículo que tú comentabas, la paz os dejo, mi paz os doy. Jesús nos está hablando de dos tipos de paz, ¿verdad? La primera es la que da Él,
Y también ahí mismo vemos que es un fruto, también la paz, un fruto del Espíritu Santo. Y dice más adelante, yo no os la doy como el mundo la da. O sea, también hay una paz que proviene del mundo. Y pues la paz del mundo es pasajera. Entonces, Momentánea. sí, es momentánea. Pero hay algo bien importante, tú leíste algo, dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Sabemos que hay dos espíritus ahí, la turbación y el miedo. Entonces, cuando nosotros no estamos sanos, siempre va a venir primero el sobrepensar las cosas, porque en el alma donde hay heridas también se guarda la mente, también en el alma está la mente. Entonces, y en la mente están los pensamientos. Entonces, cuando nosotros estamos sobrepensando siempre algo, o sea, ya imagínate, de repente vino alguna situación inesperada y ya lo estás sobrepensando, es que qué voy a hacer, no lo voy a lograr, nadie me quiere, cómo voy a salir de esto, no sé, en algún momento todos empezamos a sobrepensar de más. O sea, es primero un pensamiento y ya lo empiezas a sobrepensar de muchas maneras hasta que se convierte en un argumento o en una fortaleza. Entonces, ya cuando es un argumento, una fortaleza, también es difícil de derribar. Entonces, también por eso a veces nosotros nos encontramos heridos porque sobrepensamos mucho las cosas, y es ahí donde ya viene un espíritu llamado turbación. La turbación y el miedo siempre viene a paralizar la obra que está haciendo Dios en nuestras vidas, o la turbación te impide ser sanado, la turbación te impide que busques ayuda de parte de Dios, el miedo también, porque a veces con el miedo, o sea, yo he escuchado personas de edad adulta, de edad avanzada decir, no, pues es que esta es la vida que me tocó, mira, sí, tengo un esposo que toda la vida me ha golpeado, sí, desde niña fui abusada, mis padres me abandonaron, pero pues esta es la vida que me tocó. Entonces, se han acostumbrado a tener heridas y a vivir con las heridas, y era algo que comentábamos al principio, o sea, Dios no quiere que vivamos con las heridas, Él quiere sanarnos y Él es un especialista en sanar las heridas, porque muchas veces hablamos de ir a terapia con un psicólogo, y no digo que está mal, está bien, ellos se especializan en la mente, quizás en las emociones también, pero hay alguien que nos conoce profundamente, aún antes de lo que pensamos o aún antes de lo que hablamos. Él ya conoce lo que vamos a hablar, Él conoce y escudriña nuestros pensamientos. Entonces, si aquel que nos creó de una forma increíble y maravillosa para que todo embonara perfectamente nuestro cuerpo, que todo estuviera conectado, yo creo que Él es el único creador que nos creó a nosotros y que puede hacer de la manera en que podamos ser sanados. Porque te digo, hay muchas personas que tú las puedes ver vivas, pues sí, caminando, andando en su vida, en el trabajo, en la escuela, te los topas en cualquier lugar, pero ¿cómo está su interior? Y el único que lo puede ver es Dios. Y déjame decirte que hay personas que son bien, muy sutiles, o no sé cuál sería la palabra, muy hábiles para ocultar lo que realmente sienten. A veces hay personas que son, y ya cuando de repente te empiezan a agarrar un poco más de confianza, o cuando empiezas a convivir más con ellos, te das cuenta que sí había muchas heridas en su corazón. Uh-huh. Hay muchas personas cargando con heridas por haber sido abusados emocionalmente, abusados verbalmente y hasta físicamente. Y Dios no quiere que vivamos así, Dios quiere sanarnos. Y déjame decirte, así como ahorita contaba yo esa parte de ese testimonio, Dios sí puede sanar aún la herida más profunda, pero siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad de que Dios entre a nuestro corazón y lo sane. Así es, uh-huh. Totalmente de acuerdo. Y es que a veces podemos pensar que el tener la paz es que todo esté bajo control. Sí. O sea, pensamos que todo tiene que estar, y no hablo solamente de un desorden en la casa, sino en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. De que todo tiene que estar bajo control. Uh-huh. Y no es así. O sea, a veces también los procesos son permitidos por alguna razón, porque si no hubiese desorden, pues no nos daríamos cuenta de que está mal. Sí. De que está mal, de que, o sea, que hay que organizar, que hay que trabajar, y no hablo de la casa, o sea, uh-huh. sino de nosotros que somos también una casa. Entonces, el tener paz no se encuentra en tener todo bajo control, sino también eso es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero no depende de las circunstancias, sino de nuestra paz en Dios, nuestra confianza, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él, independientemente de lo que esté pasando. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Y no pasa nada si tú en algún momento te desenfocas, pero vuelve a tu lugar seguro. O sea, tenemos que tener, o sea, es ahí donde, en el caos donde se muestra dónde está nuestra verdadera confianza. Sí, y pues fíjate que algunas personas podemos decir ya, bueno, yo conozco de Dios y Dios ya sanó aquello que yo viví, aquello que me lastimó, aquello que me quebrantó, que causó una herida en mi vida, pero sigue estando esta secuela. O sea, Dios no quiere que tengamos secuelas. Por ejemplo,
como te digo, a causa de que fui mucho agredida físicamente y emocionalmente con las palabras, me hice una persona desconfiada. Entonces es algo que yo tenía que estar tratando con Dios y decirle, Señor, yo no quiero ser una persona desconfiada, porque eso me impide acercarme a otras personas o me impedía relacionarme con otras personas. Y lo que Dios quiere es que yo sea un instrumento. Cada uno de nosotros hemos vivido un proceso de diferente manera. Cada uno hemos pasado algo y eso que vivimos tiene algo. O sea, tiene algo en lo cual Dios nos quiere usar. Por ejemplo, si yo que viví eso, yo puedo ayudar a otras personas que vivieron maltrato físico y emocional por parte de sus padres. Aquella persona que vivió la muerte de un familiar y que le causó una depresión puede ayudar a otra persona que vive así. Entonces Dios quiere que no haya secuelas en nuestras vidas. Dios quiere que si eres sano, seas completamente sano. Y si tú, por ejemplo, como yo, te identificabas en que quedó una secuela de ser desconfiado, hay que decirle al Señor, sigue tratando conmigo al momento en que yo recupere la confianza primero en ti, en mí misma, y poder yo ser ese instrumento para ayudar a otros que están pasando por lo mismo, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos instrumentos para ayudar a sanar a otros. Y cada proceso es un testimonio para aquellos que están viviendo la misma situación, pero desde la sanidad nosotros poder ayudar, porque imagínate, nosotros sucios, nosotros heridos, o sea, ¿cómo vamos a ayudar a los que están en la misma condición? Por eso es la importancia de ser sanos, para que desde la sanidad y desde tu testimonio tú puedas enseñarle a aquel que sí se puede sanar y sí se puede continuar después de la herida, ¿verdad? Sí. Que ese testimonio sea usado para bendecir a otros, pero desde la sanidad, porque si lo hacemos desde la herida, pues vamos a dañar todo. Vamos a herir a los demás también. Por ejemplo, otra cosa que a mí me costaba mucho abrazar, o sea, como yo no recibí abrazo, bueno, de mi mamá sí, pero pues fíjate cómo ahora entiendo cómo la figura paterna tiene pues demasiada importancia en la vida de un hijo. Entonces, no recibía ese amor, entonces me hice una persona así, o sea, que no me gustaba que me tocaran, que no me gustara mucho menos yo andar abrazando a alguien, muy apenas si saludaba de mano, o sea, y a veces no era por ser grosera o por falta de educación, sino porque yo no quería estar en contacto con las personas. Pero ahora, desde que conocí a Dios, yo le decía cada día, Señor, y llegaba de repente a la iglesia y había una hermana, me acuerdo que era bien cariñosa, y llegaba y me abrazaba y me abrazaba y me apretaba, y entonces primero yo me resistía mucho. Era una señorcita ya grande de edad y me abrazaba, era como una abuelita y me abrazaba y yo así como que ¡ay! Y me resistía, y hasta que llegó un momento donde yo sentí que ese abrazo era de parte de Dios y me acuerdo que me dejé caer en sus brazos y yo decía, este es el abrazo que yo necesitaba. O sea, Dios puede usar nuestros brazos para abrazar a aquellos que están quebrantados, que tienen dolor, que están abatidos. Entonces dejémonos usar, después de que somos sanos, dejémonos usar por Dios. Porque nosotros también podemos transmitir esa paz en medio del caos. Muchas personas están pasando por situaciones muy difíciles. A veces yo he platicado con personas y cuando me empiezan a contar su testimonio o la vida de donde vienen o que todavía están pasando eso, digo, Señor, a veces yo pensaba que lo mío era bien difícil y cuando escucho otros testimonios digo, wow, o sea, por ejemplo, el vivir un abuso sexual, a veces hasta por tu mismo papá o por tu abuelo, alguien muy cercano, alguien de la familia, digo, qué sorprendente, y aún así Dios puede sanar eso. Así es. Y es que muchas personas, Denise, hoy los niños están siendo muy bombardeados también en los compañeros de la escuela. Hay niños que por no tener un hogar sano, porque los papás no han sido sanados, están hablando desde la herida y por eso los niños están hablando mal en la escuela y están ocasionando heridas en otros niños. Sí, la conducta también es se manifiesta que hay algo que está mal en los niños, pero como dices tú, o sea, es por causa de que los papás están educando desde la frustración, desde las heridas. Y es muy triste, la verdad. Ayer yo veía un caso de una colombiana que terminó con la vida de su hija de 2 años. Y yo decía, cómo la inestabilidad emocional, cómo las heridas, cómo cuando tú no eres sano, actúas desde la frustración, desde la ira, desde el enojo, y eso te lleva a arranques y a cosas que a lo mejor después vas a lamentar. Todo por no ser una persona estable, sana emocionalmente. Es muy triste lo que está pasando en los hogares, pero es por la falta de sanidad que hay en las vidas, en las personas, en los corazones. Sí, y por falta de sanidad es por eso que hay personas con depresión, con ansiedad y turbación, y entonces llega a provocar hasta suicidios. Entonces,
Por eso es necesario que nosotros dejemos entrar a Dios por completo a nuestra vida y que busquemos esa medicina que proviene de parte de Dios, que es su palabra. Yo otra vez, entre más conozco la palabra de Dios, créeme que he sido cada día más sana. Hasta el día de hoy yo sigo siendo sanada a través de la palabra de Dios. Y cuando vienen esos pensamientos de no lo vas a lograr, eres insuficiente, seguramente tú, porque yo creo que todos constantemente estamos siendo bombardeados en los pensamientos. Sí. De ahí provienen todas las cosas. Sí, de ahí siempre vamos a tener luchas en los pensamientos porque es el campo de batalla donde el enemigo siempre está dando sus dardos de fuego. Eres insuficiente, no lo vas a lograr, seguramente tú. Entonces, sabes que la palabra de Dios me hace recordar lo que Dios ya ha dicho de mí. Y sí, yo soy insuficiente sin Dios, pero si tenemos a Dios somos suficientes. Y si tenemos a Dios somos sanados. Pero necesitamos también dejarle a Dios que entre por completo, porque a veces queremos ser sanos, pero no persistimos en la palabra, no persistimos en buscar de Dios, no persistimos en decirle, Señor, pues esto sí quiero que me lo sanes, pero aquello no porque todavía me duele mucho, o porque yo creo que eso no, todavía me duele tanto que ni siquiera me lo puedes tocar. Condicionamos mucho a Dios. Ajá. Sí. Y si nosotros no somos sanados, ¿sabes qué va a suceder? Que tú vas a educar a tus hijos desde la herida. Y tus hijos van a estar viviendo las mismas cosas que tú viviste. Vas a repetir el patrón en tus hijos. Entonces busquemos ser sanos por Dios. Y pues hay otro punto, lo que sientes también necesita oración. No sé, ¿ahí qué pudieras decirnos? Yo pienso que hablar sana y el hablar con Dios, pues qué mejor. A veces nos cuesta hablar lo que traemos, lo que sentimos, pero pues Dios ya nos conoce. Sí. O sea, Dios ya sabe hasta lo que vamos a decir, lo que estamos pensando, ya lo conoce. Pero necesita que nosotros recurramos a Él porque cuando tú estás enfermo, el doctor no va a tu casa, o sea, no te busca, le duele algo. Tú tienes que ir al doctor y te pregunta qué tienes, y ahí empieza, ¿verdad?, la consulta. Es lo mismo con Dios. O sea, Él espera que nosotros nos acerquemos a Él para recibir su ayuda, porque es necesario que nosotros confesemos, que nosotros hablemos, que nosotros saquemos lo que traemos dentro. Y es de la manera que también nosotros sanamos, hablar. Me acuerdo que antes cuando era soltera, ¿verdad? Pues digo, en mi casa también crecí en un hogar, no digo que disfuncional, pero pues también tenía ahí mis papás también repitieron patrones, también hubo cosas que cometieron errores, entonces no éramos dados ni al afecto ni al abrirnos emocionalmente. O sea, ahí no se tocaban los temas de cómo tú te sentías. Tú siempre tenías que mostrarte bien, no pasaba nada y era la manera. Entonces, a veces había cosas que me dolían tanto que cuando yo quería hablar se me hacía un nudo aquí. No podía hablar, o sea, de verdad la voz se me quebraba ya, y para mí eso era algo como, no sé, como muy vergonzoso de que me oyeran llorar, pero cuando yo me acerqué a Dios, Dios trabajó tantas cosas en mí que fue ablandando mi corazón, fue quebrando mi corazón, o sea, ahorita ya, y te das cuenta que sanas porque ya no duele al hablar. Exacto. O sea, ya no te quiebras la voz y ahí te das cuenta que ya sanaste. Sí. ¿Por qué? Porque ya no te quebrantas, ya no es algo que te dificulte hablarlo, o sea, ya lo puedes compartir y sin llorar. Ahora, hay una frase que dice, ahora dilo sin llorar, porque todavía duele. O sea, si todavía duele es porque todavía no has sanado. Entonces, el hablar, el acercarnos con Dios es algo que nos sirve de mucho. Yo a Dios lo veo como mi papá, como mi terapeuta, como todo. Y siempre antes de cuando hay algo, ¿verdad? Antes de hablarlo con cualquier otra persona con quien se tenga que tocar el tema, siempre voy con Dios. Porque es la persona correcta, la persona adecuada, de quien tú vas y hasta recibes esa, ¿cómo se dice? Cuando tú tienes la duda a veces hasta de hablar algo y como que Dios te lo confirma, te hace ver, ¿verdad? Y te sientes mejor, o sea, después de hablar con Dios te sientes, no sé, como que renovado, como que te quitaron un peso, como que ligerita, no sé, es algo muy maravilloso, y el hablar hace que nosotros sanemos. En Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo creo que
a veces nosotros, los únicos que nos engañamos somos nosotros mismos, porque como decía, Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón, pero le gusta escuchar, le gusta, a ver, cuando tu hijo hace o tu hija hace algo malo que tú ya lo sabes, Sí. y viene y te lo cuenta, ¿verdad que te sientes bien? Sí. De que te lo haya dicho, porque dices, fíjate, lo reconoció. Sí. Es lo mismo con Dios, o sea, Él ya sabe lo que nosotros, lo que está mal en nosotros, pero el venir a hablarlo, el venir a confesarlo, el venir a decírselo de nuestra propia boca, yo creo que hasta Dios se siente orgulloso de nosotros. Sí. Pues a mí también me ha tocado, por ejemplo, que en medio de la intimidad con Dios he encontrado sanidad. Porque cuando yo hablo con Dios lo que me está pasando, yo cuando paso por situaciones difíciles, cuando digo, híjole, siento que no voy a poder salir de esta, o siento que está siendo tocada mi autoestima, o que me siento insuficiente, o digo, todos experimentamos emociones así, todos, o sea, aunque estemos en el camino de Dios, experimentamos así porque todo empieza por un pensamiento. Lo importante es no dejar que ese pensamiento baje al corazón. Pero cuando ya empiezo a sentir así como que, híjole, o sea, me siento turbada, me siento ansiosa, entonces, o sea, sé que inmediatamente tengo que ir a orar. Y cuando yo busco a Dios en la intimidad, es hablar simplemente, o sea, con palabras normales. A veces se nos hace tan difícil tener un momento de intimidad con Dios porque pensamos que tenemos que decir muchas cosas o que tenemos que estar preparados o que no, o sea, es hablar como tú y yo estamos hablando. Y yo llego al momento donde yo le digo, Señor, me siento así, papá. Este problema me está causando esto, me siento desesperada, no sé cómo salir de esto, simplemente hoy me siento triste y ni siquiera sé por qué me siento triste, y empiezo así a platicarle. O cuando me ha sucedido situaciones donde alguien me ha ofendido, donde algo que me ha lastimado, Señor, tú estabas ahí, viste cómo me dijeron, Señor, ¿qué debí de haber hecho? Señor, ¿cómo instruyo a mis hijas? ¿Cómo les digo? Están en una edad donde están creciendo, están pasando por la adolescencia, o sea, todo yo se lo llevo a Dios ahí. Y sabes que tienes razón, porque después de ese momento yo me levanto renovada y me siento con paz y me siento que ya todo empieza a fluir, pero necesitamos conectar a Dios. Es lo más hermoso poder conectar con Dios, porque es ahí donde también encontramos sanidad, en medio de la intimidad con Dios, a través de su palabra y a través de la intimidad. Yo recuerdo cuando también comencé en Dios, te digo, mi corazón estaba tan lastimado que lo primero que yo empiezo a hacer es tener momentos de intimidad con Dios. Me empiezo a ir a una reunión de mujeres, no iba todavía a una iglesia, iba solamente a una reunión de mujeres, y en mi cuarto empecé, no es cierto, no fue en mi cuarto, fue en mi sala, empiezo a tener intimidad con Dios, y así yo le hablaba, Señor, me siento así, tú sabes todo lo que me ha dicho mi papá durante mucho tiempo, y así con palabras así le hablaba. ¿Y qué crees? Que yo me acuerdo que ahí quedaba tirada, y una vez yo sentí cómo el Señor rompía mi corazón, o sea, es más, hasta me causó un dolor físico. O sea, sentía que el corazón me dolía físicamente, pero ahí entendía que el Señor lo estaba transformando por un corazón nuevo, porque mi corazón estaba completamente endurecido. Entonces yo sí te puedo platicar que yo he tenido experiencias a solas con Dios que a mí me han sanado. Y yo puedo decir ahorita que solamente Él me ha sanado, porque si no fuera por Él, ¿dónde estaría yo? ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera cumplido tanto lo que el enemigo decía a través de otras personas de mí? Pero hoy estoy viviendo bajo los propósitos y los planes que Dios tenía en mi vida. Y es lo que quiero que mis hijas hagan. Porque ahora que yo entendí o que yo veo que en mi esposo hay una sanidad, nosotros tratamos de que mis hijas no sean instruidas con malas palabras, que mis hijas sean instruidas desde el amor, que mis hijas encuentren en nosotros un refugio, pero primero lo encuentren en Dios, que encuentren un lugar seguro en la casa. Y digo, como padres de repente sí suceden cosas pues que no tenemos previstas o que nos equivocamos, pero Dios también nos va enseñando a través de la palabra y corrigiendo a nosotros como papás, dándonos esa sabiduría para que nuestras hijas, no repitan el patrón en el cual yo o mi esposo vivimos. Amén, así es. Y es la importancia de estar en la palabra, en la enseñanza, en los caminos, porque Dios nos enseña a través de ella. Eso que decías tú, o sea, tú ya estás recibiendo una sanidad y como matrimonio también, o sea, no solamente individualmente, ustedes como pareja, sino también como matrimonio, como personas, y eso los va a llevar a formar también hijos sanos, hijos ya que no van a tener que pasar por lo mismo que ustedes han pasado. Y es la diferencia de estar con Dios. Y a lo mejor tú dices, quiero que encuentren un refugio en nosotros, pero también en Dios, pero créeme que lo observan. O sea, observan que ustedes son personas entregadas, que son papás diferentes. ¿A poco crees que no se ponen a platicar? Mis hijos han
a veces llegado así de la escuela y dicen, mamá, es que fíjate que tal niño, que su papá sí, que su mamá sí. Ay, no, pero ¿por qué sus papás son malos? O porque o sea, ven las diferencias, ven las diferencias dentro de los hogares, y yo sé que es algo que sus hijas observan. Sí. Y que en el momento determinado que ellas tengan su encuentro con Dios, ya entiendo por qué papá, mamá decía así. O son cosas que a lo mejor ahorita dices tú, no se dan cuenta, no, quizás no lo digan, pero sí lo notan. Sí, aún en la escuela te digo, ven diferencias entre sus compañeros, cómo son en sus hogares, lo que platican, sus familias, o sea, Dios les enseña a través de las cosas. Sí, amén. Y también ahorita que tú estabas tocando este punto, también es importante rodearnos de personas que puedan darnos un consejo, que nos puedan escuchar cuando sentimos que nuestras emociones están mal o que hay heridas en nuestro corazón, o hablar de nuestras heridas con alguien. Podemos hacerlo con una persona que tenga una madurez espiritual y que nos pueda dar un consejo de cómo podemos sanar esas heridas. A veces o sea, tú tocando el punto de que es necesario hablarlo. Es importante hablarlo primero con Dios y también con aquellas personas que tienen, pues sí, vaya, una madurez y nos puedan aconsejar y abrazar de parte de Dios también. Que sepas tú que puedan darte un buen consejo, que lo apliquen en su vida, porque obviamente tampoco vas a andar oyendo consejos de cualquier persona, ¿verdad? Pero que tú dices, esa persona a mí me bendice mi vida, me edifica, sé que me puede dar un buen consejo. Exacto. Y también, Denise, fíjate que a veces creemos que pues por ser hijos de Dios no vamos a pasar o no tenemos ya que tener heridas. Y sabes que a veces, aunque estemos en una iglesia, a veces aunque estemos recibiendo una enseñanza, todavía hay heridas que no han sido sanadas. ¿Por qué? Porque no hemos permitido a Dios que sane por completo. Entonces nosotros debemos de darle la oportunidad a Dios que entre por completo. Y a veces cuando nosotros ya tenemos un servicio para Dios, por ejemplo, ya tú sirves en alguna área, decimos, seguramente le voy a decir al pastor que yo todavía batallo en esto. O sea, como que tú quieres buscar ayuda en alguien, ¿verdad? Tú quieres decirle, ¿sabe qué? A veces hablo por la herida, a veces me enojo porque no he sido sanado, porque todavía reacciono con ira, porque todavía ofendo, porque todavía esto. Y a veces lo platicas con Dios o ni siquiera con Dios y quieres pedir un consejo con alguien, pero te da vergüenza. Y dice, seguramente le voy a platicar a la hermana o a la pastora o al pastor o a mi líder o a mi maestro. Seguramente le voy a platicar que todavía pues yo me enojo, que todavía yo grito, que todavía soy esa esposa gritona en la casa. No, o sea, a veces es importante también hablarlo con algunas personas que nos puedan dar un consejo. Porque déjame decirte que yo he hablado con personas que tienen más madurez que yo y me han dado el consejo y yo digo, esa era la palabra que necesitaba. O sea, ya la había escuchado, o sea, yo la conozco que estaba en la Biblia, ya la había escuchado, yo sabía que por ahí era, pero necesitaba que alguien me la dijera. Entonces, por eso necesitamos buscar personas que nos puedan dirigir, que nos edifiquen, que nos abracen, que nos ayuden a sanar, porque seguramente si una persona ya fue sana, nos va a poder ayudar a nosotros también a sanar. Entonces, debemos buscar apoyo también en otras personas y hablarlo, ¿verdad? Porque a veces pensamos, es que si yo me siento mal emocionalmente, si estoy sintiendo tristeza, si estoy sintiendo temor, de repente a veces yo creo que todos también hemos pasado de que andamos muy bien y de repente dices, ay, pero ¿por qué me siento triste? Hoy porque hoy como que me levanté y como que ando enojada, como que ando de mal humor, como que si me pregunta el niño que si quiero, que si lo doy a almorzar y hasta le contesto de mala manera. Entonces, de repente, sí, y sí lo vamos a experimentar porque somos humanos, o sea, tenemos emociones y tenemos carne, entonces sí lo vamos a experimentar aunque estemos dentro de Cristo. Lo importante es hablarlo primero con Dios y también buscar una persona con la que podamos hablar. Y no quiere decir que porque a veces nos gana la emoción tenemos falta de fe o quiere decir que somos menos hijos de Dios, sino que debemos de gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos y no dejar que bajen a nuestro corazón para que ya no se sigan siendo constantemente una acción repetitiva. Sí, pero fíjate que aún en medio de eso, yo he aprendido, al menos en mi persona, que aun cuando yo detecto cosas que están mal en mí, o sea, todavía me doy cuenta que todavía hay cosas que tengo que trabajar y que sanar. O sea, el sentir vacíos todavía, el sentir tristeza, el sentir ansiedad, o sea, son cosas que necesitan ser trabajadas. Sí, claro. Son muestra de que todavía hay algo que falta ahí en nosotros. O a veces también hay cosas que no reconocemos y que, no sé, por medio de la palabra, prédica, un sueño, una persona, o sea,
Dios te confronta y te habla y te dice, y tú así como que tengo eso, o sea, puede ser áreas que no han sido trabajadas, pero por falta de que nosotros no sabemos que están ahí o que no hemos reconocido, no hemos querido ver, no lo sé, pero eso no es muestra de que somos faltos de fe o de que estamos ignorantes, o sea, el sentir también ansiedad, tristeza, vacíos o que estamos fallando son muestras de que aún hay áreas que trabajar en nuestras vidas. Sí, amén. Y bueno, pues por último, queremos decirte que Dios no se fue, que Dios estuvo contigo aún en los momentos difíciles, porque a veces le echamos la culpa a Dios y decimos, pero ¿dónde estaba Dios cuando me sucedía esto? O ¿por qué Dios permitió que esto me pasara? No lo vas a entender hasta que conozcas los planes y los propósitos de Dios en tu vida, pero déjame decirte que Dios nunca te ha dejado, Dios siempre ha estado contigo. Y hay una cita que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hay heridas por abandono, hay heridas causadas por nuestros papás, por nuestra mamá, por nuestro papá. Hay heridas de rechazo y de abandono que sucedieron por ellos, pero déjame decirte que dice que con todo eso Jehová te recogerá. Amén. Papá Dios estará contigo, Él nunca te ha abandonado, Él siempre está contigo en las situaciones difíciles. Y a veces yo me he fijado que a la falta de paternidad o a la falta de una mamá, como que tú te enamoras más de Dios, como que tú sientes, o sea que encuentras en Dios la paternidad, encuentras en Dios la mamá que te faltó, entonces los consejos que te faltaron, el abrazo, el amor que te faltó, lo encuentras en Dios. Y es por eso que yo puedo decirte que para mí Dios es mi papá, es mi padre, y en Él encuentro también todos los consejos que necesito. Siempre, todas las decisiones que yo voy a tomar, por ejemplo, para hacer algo, para comprar algo, para ir a algún lugar, siempre primero lo consulto con Dios. Porque es como si, o sea, como cuando vas porque también lo hago con mi mamá, o sea, es como cuando vas a pedir el consejo a tu papá. Papá, ¿estará bien que haga esto? Entonces yo lo hago así con Dios. Recurro a Dios. Y Dios me ha evitado después, cuando me dice que no, me he dado cuenta, después de tiempo, digo, por eso me dijo que ahora no. Entiendo. Ahora entiendo lo que me estaba evitando o por qué era mejor que no, porque ahora vivo otras cosas mejores. Entonces, siempre los no de Dios también me han prevenido y también los no de Dios me han hecho ver que los planes de Él siempre son mejores que los míos. Entonces, bueno, hasta hoy el tema de hoy, y vamos a tener una segunda parte donde tendremos un invitado. No se lo pierdan la siguiente semana. Espero que este programa haya sido de mucha bendición. Vamos a seguir hablando acerca de las heridas, acerca de cómo Dios quiere sanarnos. Creo que este programa, bueno, al menos para mí fue de mucha edificación, de mucha bendición. ¿Algo que quieras comentar, Denise? Pues yo pienso que cuando más recio se pone la batalla es porque Dios más cerca está de ti. Ajá. He aprendido que los silencios de Dios es porque Él está trabajando, como dicen que un maestro en el examen está en silencio. Sí. Entonces Dios nos está probando, también la prueba nos aprueba, y que el estar pasando por una situación de sanidad, ya sea en lo físico, en lo espiritual, pues a veces no nos va a gustar. Yo creo que a nadie nos gusta ser procesados, pero es necesario. Yo ahora que ya estoy en esto, ¿verdad? Me doy cuenta, como tú dices, de los no de Dios, de cómo Dios a veces nos dice que no, pero luego entiendes el por qué. O a veces preguntas, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero luego entiendes por qué. Y yo digo, Señor, a lo mejor en el momento lloré, pataleé, hice berrinche, pero te doy gracias por cada proceso que me has permitido vivir, porque cada uno de esos procesos ha sido un ladrillo que me ha edificado y que me ha enseñado. Y te doy gracias porque cada proceso ha sido necesario y no me saltaría ninguno. Si tuviera la oportunidad de que me dijeran, ¿sabes qué? ¿Puedes cambiar algo que no te hubiera gustado pasar? Digo, no, porque no hubiese aprendido lo que he aprendido. Entonces he aprendido a dar gracias también por los procesos, porque los procesos también son necesarios y me han enseñado cosas y sobre todo me han llevado a sanar. Sí, es necesario que nosotros busquemos la necesidad es necesario que nosotros busquemos la sanidad en Dios, para que cuando nosotros seamos sanos, nuestros hijos sean sanos y también nosotros podamos ayudar a otros a sanar, que necesitan un abrazo. A veces un abrazo, híjole, te hace sentir tan bien, tan en paz, tan de parte de Dios. Como ese abrazo. Como si los abrazos sanaran. Ajá, sí, exacto. Entonces, ahora después de que yo era una persona que no abrazaba, ahora ya abrazo más y cada día quiero abrazar más.
Ya sé, Porque los abrazos son muy a mí importantes. también me costaba mucho abrazar y Sí. y me recuerdo que aquí me enseñé a abrazar, Sí. porque tampoco venía de una familia afectiva, entonces me decían abraza y que abraza bien, y yo es que no sé abrazar, ¿cómo no saber abrazar si solo es? Sí. Pero ahora ya hasta me empuja la gente, como Sí. que siento que me empujan ya porque Sí. los abrazo además, pero es que fíjate lo que Dios nos lleva a hacer, o sea, nos sana, que Sí. después de no gustarnos que nos abrazaran, ahora nos gusta dar Sí, abrazos. y hasta busca uno a quien abrazar. Y a los que menos quieren que los abraces, uno los abraza. Porque yo estuve en el otro lado, cuando no quería que me abrazaran, pero era porque había heridas en mi corazón. Entonces, como que cuando hay heridas no aceptas el amor de otra persona, pero terminas Cuesta. dándote cuenta que el amor de Dios te sana y ahora tú quieres transmitir ese amor que Dios da en Así tu es. vida. Y es muy, muy hermoso convivir como hermanos juntos en armonía aquí en la iglesia, porque yo siento que somos una familia. Entonces, aprovechando esto, queremos invitarte aquí a la iglesia. Si tú no te estás congregando en ningún lugar, bueno, pues nosotros somos Iglesia Nueva Generación aquí en Saltillo, Coahuila. Estamos atrás del Hospital Materno Infantil. Te invitamos para que vengas con toda tu familia. Aquí compartimos la palabra de Dios y esa palabra de Dios es la que ha sido la medicina para nosotros, que nos ha sanado cada día. Y pues bueno, los servicios son miércoles, ¿qué? 7:50. 7:50 y... Los domingos 11:30. Ajá. Te esperamos con toda tu familia, queremos abrazarte, así como Dios nos abrazó a nosotros. Y también queremos dar saludos a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Ay, bueno, antes que todo queremos agradecer a Unice porque miren el detallito tan lindo que nos hizo nuestras tazas. Con nuestro nombre. Eunice Monsiváis, ahí está conectada. Unice, Sí. muchas gracias por el Gracias. detalle, de verdad agradecemos. Nos gustó mucho. Agradecemos tu detalle, está muy Oye, precioso. Denise, ¿y cómo Dios la usó? Porque, ¿te acuerdas que habíamos dicho que íbamos a hacer unas tazas? Sí. Y no las habíamos hecho, entonces Dios puso en Ella la sembró. Muchas gracias. Eunice. Dios bendiga tus manitas, hermosa. Le mandamos un saludo a Eunice Monsiváis, a Gabriela Obregón. ¿Quién más me aparece por A Gaby, aquí? que siempre se conecta. Gaby, que es una Sí. fan destacada. Ajá, que me encanta reírme con Gaby también. Claudia Gutiérrez, Melissa Ramírez, Esli Corpus. ¿Quién más está por ahí? Son los únicos que me aparecen. Sí, es que no podemos ver todos los que podemos están ver conectados, todos. pero muchas gracias por estar cada programa con pastor. nosotros. Gracias a nuestro pastor también por enseñarnos y por permitirnos servir aquí. Y pues bueno, prepárense para la segunda parte porque de verdad todavía estará mucho mejor, más profunda y tendremos un invitado. Y pues Los esperamos aquí en la iglesia si no tiene un lugar donde congregarse. ajá. Y pues tenemos que cortarlo aunque no queramos, porque la verdad ya como que ya me gustó mucho hablar. Si fuera por nosotros aquí nos quedáramos. Noé López también un saludo. Ujú. Y pues los esperamos a Mayra Lara o Yervides, sí. ya se están conectando. Sí, ya nos más. están poniendo ahí saludos. Gracias por sus saludos, hermano Noé, Mayra. Dice hola, pues hola, Qué Mayrita. paz. Gracias a todos los que nos apoyan con esto y pues más que nada para que la palabra se siga extendiendo. Ujú. Compartan el video. El video se queda pregrabado para que pueda recibirlo alguien más y lo pueda ver después. Sí. Y bueno, ¿ya sería todo? Pues no queremos, pero bueno. Los esperamos en adiós. otro video. Bye. Bye.